Goethe no visitó la Catedral de Monreale. Lo leí sin darle importancia, pero hoy, después de haber entrado en ese lugar, me resulta incomprensible. ¿Será eso lo que no me deja dormir? El otro pasajero con quien comparto camarote sí duerme o finge hacerlo. Cada noche, la víspera de llegar a un sitio, he leído las páginas correspondientes de Viaje a Italia, que Goethe publicó 30 años después de su aventura, 6 más tarde que la teoría de los colores. Quizás si visitase la catedral y luego lo olvidó. No lo creo. Al partir hacia Italia una madrugada de septiembre, bajo nombre falso, su propósito era, al menos eso expone 30 años después, relacionarse con las cosas sin ninguna intención. ¿Qué quiere decir relacionarse con las cosas sin ninguna intención? Goethe se relacionó con muchas en los 20 meses de aquel viaje que emprendió para evitar darse muerte y que transformó su espíritu, y con su espíritu el de Europa. Entró en la península por Trento. En Venecia le escandalizó la suciedad. Apreció la limpieza de Nápoles, donde tomó una fragata hacia Palermo, la capital de los sicilianos, que también le pareció sucia. 2 semanas pasó Goethe en Palermo, a solo 8 kilómetros de Monreale. En la única ocasión en que se desplazó a Monreale, visitó el monasterio de San Martino, pero no la catedral. Nadie le advirtió que, hallándose tan cerca, debía entrar en un sitio donde encontraría cosas importantes con las que relacionarse. No hay razón para pensar que sí la visitase y 30 años después decidiese ocultarlo. Me digo, en esta noche de insomnio, en el barco que me aleja de Sicilia. También yo partí de madrugada sin que nadie lo supiese. También yo viajo bajo nombre falso. Hoy regreso al continente en el mismo buque y con la misma tripulación que me llevaron a la gran isla. ¿He conseguido yo relacionarme con las cosas sin ninguna intención? ¿Conseguiría dormir si supiese qué me quita el sueño? ¿Y vosotros, donde quiera que estéis, sabéis vosotros qué os quita el sueño? Yo sí he visitado la Catedral de Monreale. En la nave central, 4 mosaicos cuentan la historia de Noé. No son buenas fotos. No soy buen fotógrafo y no disparé con el cuidado que hubiera puesto de saber que una noche iba a mostrarlas en un teatro. No fui a Sicilia a tomar fotos. No hubiera usado una cámara con la lente manchada. No hay que fijarse mucho para descubrir una sombra en la misma esquina de todas las fotos. Ni siquiera las tomé desde buenas posiciones de disparo, porque se estaba celebrando una boda y habían restringido el acceso a la mitad trasera del templo, el cual es del estilo que llaman árabe normando, del que yo no sabía una palabra antes de mi viaje. Por fuera me hizo pensar en una fortaleza, pero son los mosaicos de su interior lo que Goethe no hubiera olvidado jamás, el pantocrátor del ábside. La tentación del desierto. A causa de la boda tuve que fotografiar a Jesús
y a su tentador desde muy lejos y en una posición incómoda. Todos los mosaicos son bellos, pero los que esta noche vuelven una y otra vez a mi cabeza son esos 4 sucesivos como viñetas de un cómic: la construcción del arca, la entrada de los animales, el diluvio, la salida de los animales al mundo del que las aguas se han retirado. Pienso en ese barco mientras viajo en el vientre de este en la noche, donde he visto otro barco en que entraban y salían animales. Antes de acostarme, después de leer 2 páginas de Viaje a Italia, he subido a cubierta a hacer una llamada a mi hijo y resulta que hay una zona de jaulas. Jaulas para las mascotas de los pasajeros que tienen prohibido llevarlas a sus camarotes. Jaulas muy pequeñas y jaulas muy grandes. He encontrado animales que no esperaba ver. ¿Había jaulas en el arca de Noé? Yahvé no las menciona. Yahvé dio a Noé instrucciones muy precisas. Haz un arca de maderas resinosas. Hazla de cañizo y cubre las junturas por dentro y por fuera con betún. Es así como la harás. De largo 300 codos, de alto 50 codos, de ancho 30 codos. Haz una sola ventana y remátala un codo por encima. Pon la puerta en un costado y haz un primer piso, un segundo y un tercero. Ni una palabra sobre jaulas. ¿Dónde he visto otro barco en que entraban y salían animales? Al acabar la boda, la gente aplaudía a los novios. Primero los invitados, luego los turistas. Yo también aplaudí, todos deseábamos su felicidad. Esos aullidos vienen de cubierta o de mi insomnio. ¿Lo sois vosotros en vuestro insomnio, esos aullidos? Ya recuerdo, fue en la villa romana de Casale. También allí vi animales entrando y saliendo de un barco. Si Goethe hubiera llegado a Casale, solo habría visto un montón de barro. Casale, donde me detuve entre Palermo y Siracusa sin saber qué iba a encontrarme y pensando que paraba a estirar las piernas y a hacer una llamada a mi hijo, está en el centro de la isla, lejos de los lugares que Goethe visitó bajo el nombre de Philipp Möller. El sitio es famoso por esa villa romana que se preservó gracias a que al caer el imperio fue utilizada como casa de campo y luego cubierta por una luz de lodo que la hizo invisible durante 700 años. ¿A quién perteneció? Es cosa discutida. Unos dicen que a un senador, otros que al gobernador de la isla, otros que al mismísimo emperador. Fuese quien fuese, lo indudable es que le importaban los animales. Hay docenas de cabezas de ellos en los mosaicos con forma de medallón en las galerías alrededor del gran patio. Mosaicos de suelo. No sé si esto lo he dicho ya. En Casale solo vi mosaicos de suelo, mientras que los de Monreale cubren los muros. Esta diferencia es, me doy cuenta ahora, esencial. Los de Casale fueron diseñados para que se los descubra conforme se camina sobre ellos. Por eso todas las figuras se ofrecen a una misma escala, renunciando a la perspectiva. Hay un mosaico que representa en escenas que acontecen simultáneamente en un bosque, además de hombres y sus caballos y sus halcones y sus perros, animales acosados, atrapados en redes, lanceados, liebres, ciervos, jabalíes. Un gran jabalí que ha herido a un hombre es alcanzado por las lanzas de otros cazadores. A este mosaico se le llama la pequeña cacería, para distinguirlo de otro que cubre un suelo de unos 5 metros de ancho y 60 de largo. En el centro de la gran cacería hay un barco. Pienso en ese tercer barco, o cuarto, si sumo el que transportó a Goethe,
mientras viajo por las aguas que los romanos llamaron Mare Nostrum. ¿Llueve en cubierta o en mi insomnio? Para dormirse, Goethe recorría mentalmente el ciclo de la planta, desde la semilla hasta la floración. Semilla, raíz, tallo, cáliz, corola, pétalos. Semilla, raíz, tallo, cáliz, corola, pétalos. Semilla, raíz, tallo, cáliz. Goethe pensaba que bajo la extraordinaria diversidad de las plantas hay una forma común que él llamaba protoplantas: semilla, raíz, tallo, cáliz. ¿Cuántas manos fueron necesarias para hacer la gran cacería? En Mérida me explicaron que los romanos utilizaban dos técnicas para construir mosaicos, dos técnicas. No recuerdo ninguna de ellas. A diferencia de la pequeña cacería, la gran cacería no presenta animales muertos. Aquí todos son capturados vivos, para lo que los hombres se valen del engaño tanto como de la fuerza. Dos apresan a una cría de tigre, mientras otro pone ante su madre un espejo a fin de que retroceda asustada por su propia imagen. El destino de la cría, como de todos los animales capturados, es el barco en el centro del mosaico sobre el que habían de caminar cuantos visitasen al señor de la villa. Lo que representa la gran cacería es la captura en África y Asia de fieras que se exhibirían luego en los anfiteatros del imperio. Serían todas llevadas a Roma y allí repartidas. Esta para Emérita Augusta, esta para Agrigentum, las mejores para el Coliseo. ¿Qué sentirían los espectadores al ver aparecer en la arena un animal nunca antes visto? ¿Qué sentirías tú? ¿Asombro? ¿Pavor? La fuerza de Roma. Roma puede llegar a todas las tierras y de ellas traerse a sus bestias. La gran cacería expresa el poder de Roma. De niño me llevaban cada sábado a la Casa de Fieras, un pequeño zoológico en el Parque del Retiro, cuyo espacio hoy lo ocupa una biblioteca pública. Mi animal favorito era un oso que caminaba incesantemente de un extremo a otro de su jaula. Mi animal favorito era un oso que caminaba incesantemente y yo me reía de él de un extremo a otro de su jaula. Mi animal favorito era un oso que caminaba incesantemente. ¿Cuánto duraría el viaje desde las costas de Asia y África? El pequeño tigre crecerá a lo largo del viaje. Será una gran bestia cuando lo desembarquen. Saltará la arena como signo del poder de Roma. Quienes lo capturaron no parecían africanos o asiáticos. Ninguno de los encargados de la captura o transporte parece africano o asiático. No creo que lo sea este cuyo rostro insiste en volver a mi memoria, un hombre al que otro golpea con un látigo. A decir verdad, no sé si es látigo, palo o vara lo que tiene en su mano el que va a golpear. Su postura me hizo pensar en el duelo a garrotazos, pero en la pintura de Goya ambos hombres están armados. Un cartel en italiano y en inglés explica que la escena presenta una interrupción del proceso al haber desobedecido un esclavo una orden. Una interrupción. Me pregunto en qué se basó el escritor del cartel para deducir que el golpeado es un esclavo. Una interrupción. Salvo esta escena, todo en el mosaico funciona como una máquina. Al que va a golpear, el autor no le dio rostro de malvado. No parece gozar con el sufrimiento del otro, solo cumplir con su deber. Quizás sea un funcionario que tiene que acabar a tiempo su misión, más importante que su propia vida. Quizá ambos hombres
el que prepara el golpe y el que espera recibirlo sin bajar la cabeza, sean especialistas en esta forma de caza que excluye la muerte, que evita la sangre. Es más difícil que matarlos, capturarlos vivos y conducirlos hasta Roma, dejando intactas su fuerza y su belleza. El artista, antes que al servicio de la villa y su señor, puso su arte al servicio de una idea de Roma, de la fuerza y de la belleza de Roma. La escena del látigo se le ocurrió a él o fue parte del encargo. ¿Podía haber dado un rostro menos amable al hombre que golpea? Llueve sobre el mar. La lluvia trajo el barro. La lluvia apartó el barro de siglos que cubría los dos rostros. ¿Cuál fue el primer pensamiento de quienes descubrieron la escena del látigo? ¿Cuál fue tu primer pensamiento al descubrir la escena del látigo? ¿Pensaste que el golpeado es un esclavo? Ya sé que se trata de un personaje imaginario y resulta absurdo preguntarse si nació esclavo. Yo me lo pregunto. Me pregunto si quien imaginó al personaje imaginó que había nacido esclavo. ¿Era esclavo él mismo, el autor del mosaico? ¿Había nacido esclavo o había conocido la libertad? Quizá había sido libre hasta la derrota de su pueblo, que lo convirtió en botín de guerra. Quizá había sido educado, sabía griego, había leído a Platón, o quizá nunca había sido dueño de nada, ni siquiera de sus propias manos. Si el hombre que va a ser golpeado nunca ha sido dueño de nada, ni siquiera de sus manos, ¿por qué mira así al que va a golpearlo? ¿Por qué no baja la cabeza? En el barco había jaulas para los esclavos indóciles. ¿Comerá el esclavo lo que el hombre del látigo o con los animales? ¿Había jaulas en el arca de Noé? ¿Cómo sería el sonido del arca? El sonido de miles de animales minúsculos y enormes. Miles de animales insomnes alrededor de Noé. He visto que la tierra está llena de violencia a causa de la carne. A causa de la carne, qué gran expresión. He visto que la tierra está llena de violencia a causa de la carne. Pero he encontrado en ti a un hombre justo y quiero hacer contigo una alianza. Yahvé, que nunca duerme, solo a Noé reveló su plan y qué parte del trabajo se había reservado. Entrarás con tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos y una pareja macho y hembra de cada especie de ganado, de cada especie de ave, de cada especie de serpiente. Yo traeré las aguas sobre la tierra, excepto tú y los que contigo salves, cuanto tiene hálito de vida perecerá. Por la ventana del camarote, detrás de la lluvia, veo el mar como pudo verlo Noé durante 40 noches. Nunca deseó tirarse al agua. La víspera de embarcar hacia Sicilia, en las ruinas de Paestum, fotografié a un hombre desnudo que se lanza de cabeza al agua. Un hombre entre la tierra y el mar, en el aire. Una imagen bella y extraña como el lugar en que fue encontrada. La cara interna de la cubierta del enterramiento griego que llaman la tumba del nadador. ¿Por qué pintar un nadador dentro de una tumba donde solo el muerto podrá admirarlo? En una tumba, un hombre que se lanza al agua es imagen del morir o del renacer. ¿O es solo un hombre que se lanza al agua hacia donde nadie lo conozca, donde empezar de nuevo bajo otro nombre? Por la ventana, detrás de la lluvia, creo ver otros barcos, barcos muy grandes y barcos muy pequeños. Todos vienen aquí,
dijo la dueña de la casa en que me alojé en Siracusa, donde, después de hacer una llamada a mi hijo, maté unas horas examinando los bestsellers que aguardaban en una balda para entretenimiento de sus huéspedes, algunos abandonados allí por otros huéspedes. Entre novelas de crimen me esperaba un ejemplar ilustrado de la Divina Comedia, cuyo primer dibujo me hizo recordar que el poema empieza por el encuentro del poeta con tres animales, un león, una pantera y una loba, representaciones de la soberbia, la lujuria y la avaricia. Todos vienen aquí, dijo sacándome de la lectura la dueña de la casa. Se refería a los africanos y asiáticos que intentan llegar en pequeños botes a la isla. Todos vienen aquí. ¿De verdad alguien puede dormir? Esos aullidos están fuera o dentro de nosotros. ¿Qué pensaba Platón sobre los animales? Platón hizo 3 viajes a Sicilia desde Atenas. En el último, 3 viajes a Sicilia desde Atenas, tan fácil era algo así, en el siglo IV a.C. En el último fue capturado por piratas que lo vendieron como esclavo. ¿Tuvo entonces Platón algún pensamiento para los animales? Escribió algo sobre unos caballos alados. En la gran cacería hay un grifo, ese ser compuesto de águila y león. Compuesto de hombre y fiera, se llama a sí mismo aquel Segismundo al que su padre engañó con un simulacro hasta que no pudo distinguir la vigilia del sueño. Mi animal favorito era un oso y yo me reía de él, que caminaba incesantemente de un extremo a otro de su jaula. ¿Acaso algunos subieron al arca engañados o drogados o por la fuerza? Quizá otros fueron rechazados. ¿Cómo pudo Noé contener a animales y humanos que, alarmados por los indicios de que se aproximaba una catástrofe, intentaron asaltar la nave? ¿Cómo hizo la selección? Tú entras, tú no. Selección es palabra común en los relatos de los supervivientes. Al bajar del tren lo repartían en 2 filas. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Los de la derecha todavía tenían una oportunidad. Todo había de funcionar como una máquina. Cualquier interrupción era castigada. En los campos, donde había gente de toda Europa, al látigo lo llamaban el traductor, porque su idioma es entendido por todos. ¿Es posible relacionarse con las cosas sin ninguna intención? ¿Es posible relacionarse con las palabras sin ninguna intención? ¿Puedo yo relacionarme contigo sin ninguna intención? En la villa de Casalia hay 2 estancias, probablemente de los hijos del dueño, cuyos mosaicos representan a niños jugando. En un mosaico los niños juegan a cazadores, actores en el otro. Jugar a la caza y al teatro sería parte de su educación como amos del mundo. ¿Qué habría visto Goethe si hubiera visto La Gran Cacería? La Gran Cacería podría titularse Saqueo de África y Asia o Triunfo de Europa. Todos vienen aquí. Ora facciamo un'esercitazione. Es la voz del capitán amplificada por los megáfonos. No estoy seguro de entender lo que dice. Ora facciamo un'esercitazione. Vamos a proceder a un simulacro. En italiano y en inglés explica que conforme a las ordenanzas, todos estamos obligados a participar, por lo que más vale que lo hagamos amable y amablemente. Yo no creo estar obligado a participar. Él aclara que se refiere a las ordenanzas internacionales de salvamento marítimo. Yo no voy a participar. El pasajero con quien comparto camarote sigue dormido o se hace el dormido. En el pasillo, una mujer con un bebé en los brazos me pregunta qué está pasando.
no puedo decírselo, señora, yo no participo en el simulacro. Interviene una camarera que lleva sobre su chaquetilla blanca un chaleco salvavidas. Todos están obligados a participar, pero a usted nadie la castigará por no hacerlo, señora. La voz del capitán, por los megáfonos, conmina a los miembros de la tripulación a ocupar sus puestos en el simulacro y a los pasajeros a dirigirnos al restaurante. Cuando lo encuentro, ya hay allí un grupo de personas somnolientas esperando instrucciones. Veo acercarse con un movimiento oscilante como de simio al alemán con el que estuve charlando por la noche en el bar de cubierta. Creo que ya me he referido a él. Me explicó que es camionero, viaja por toda Europa. Se sentía mal dejando su camión en la bodega. Antes que alemán soy europeo. Me cayó bien y decidí revelarle el objetivo de mi viaje. En el colegio, me dijo, nos hacían leer trozos de Werther, pero no sabía que Goethe hubiera escrito ningún viaje a Italia. Tampoco tenía noticia de la teoría de los colores, que intenté explicarle y le pareció un disparate. Pensando que no íbamos a volver a vernos, le dije, desde que he embarcado hacia Sicilia no he conseguido hablar con mi hijo. Abandonen el barco, dice la voz del capitán. Mantengan la calma. Olviden lo que han dejado en los camarotes. Si viajan con vehículo, no intenten acceder a él. Lo único importante es que salven sus vidas. La gente escucha con intensa atención, esforzándose por comprender. Abandonen el barco. Los servicios de bar y restaurante quedan suspendidos. Pónganse en fila mirando hacia la puerta roja. Abandonen. Su voz se interrumpe de repente. Nos miramos unos a otros, confundidos. Los rostros de algunos me recuerdan a animales. La mujer con el bebé en los brazos parece una lechuza. La camarera nos cambia de orden en la fila, no sé con qué criterio. La gente acata las instrucciones con disciplina. Oigo en muchas lenguas la palabra simulacro. Esa lluvia que golpea la cubierta, esa auténtica lluvia, ¿qué estará sucediendo en la zona de cubierta asignada a las mascotas? ¿También ellas participarán en el simulacro? ¿Qué hora es? ¿No deberíamos haber llegado ya? Un grito de mujer, un grito de desesperación. ¿Está desesperada o lo finge? Se me acerca con un papel en la mano. Si no sobrevivo, entregue esta carta a mi padre. Va a sobrevivir, es un simulacro. Me mira como si le mintiese por lástima. Pone la carta en mi mano izquierda y me obliga a cerrarla. Un cura pregunta si alguien quiere confesarse. Dos hombres me recuerdan al esclavo desobediente y al funcionario, pero no hay entre ellos ningún látigo. Miro a lo largo de la fila. Cuando esta gente subió al barco, me digo, nadie sabía que le iban a pedir interpretar un papel. ¿Y los demás? Los que no están aquí. ¿Qué hacen los que no están aquí? ¿Duermen? ¿De verdad alguien puede dormir? ¿Cuánto tiempo hace que no oímos la voz del capitán? Papá, ¿qué es un simulacro? Noto que el alemán está perdiendo la paciencia, se las arregla para ponerse el primero de la fila, une sus dos grandes manos alrededor de su boca a modo de altavoz y en un inglés muy correcto dice, en una auténtica catástrofe todos habríamos perecido. Retirémonos todos. Algo de él me hace pensar en Noé. E imagino a Noé conduciendo por Europa un camión lleno de animales. Entra y todos estos contigo. Y tras haberlos visto entrar, Yahvé cerró la puerta. Y está escrito que se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo arrojaron lluvia durante 40 días y 40 noches. Está escrito, pero ¿hubo de verdad un diluvio? ¿Qué evidencia hay aparte del testimonio de Noé, que tenía fama de borrachín? Cuando Yahvé abrió la puerta 40 días y 40 noches después, ¿qué encontró Noé ahí fuera? ¿Qué había pasado realmente ahí fuera?
¿Y si el diluvio solo fue un simulacro? Retirémonos todos, implora el alemán. Necesita compañía para realizar su deseo de largarse. Yo también tengo tentación de abandonar, pero es más fuerte mi curiosidad por saber cómo acabará todo. ¿Y si durante el simulacro tuviese lugar a una auténtica catástrofe? La puerta roja se abre y entran un oso y un tigre. El tigre y el oso nos miran como a un enjambre. Por fin, el oso hace un gesto al primero de la fila para que se acerque. Desde mi posición en la fila me cuesta oír lo que dicen. ¿Eres el capitán? Escucha, amigo, necesito bajar a la bodega. El oso no te ha dicho ni que sea tu amigo ni que lo puedas tutear. ¿Eres el capitán? ¿Sois vosotros parte del simulacro? ¿Es esto parte del simulacro? Al tigre le hablas de usted, ¿de acuerdo? ¿Cómo te llamas? Moller, Philip Moller. Ese nombre aparece en la lista 2 veces. ¿Puedes probar que eres un Philip Moller? Mi pasaporte está en la guantera, que está en el camión, que está en la bodega. También tendrás carné de conducir camiones en la bodega. Voy a bajar a echar un vistazo, ¿vale? Soy responsable de la mercancía. ¿Qué mercancía? No puedo decirlo. No serán animales. Por contrato debo guardar secretos sobre la naturaleza de la carga, pero todo es legal. ¿Quieres decir que si se trata de animales no son clandestinos? No es eso lo que he dicho. Vamos a abrir tu camión, Philip Moller. Philip, ¿crees que podrías conducir un barco? No. Entonces vas a tener que ayudarnos a encontrar al capitán. Necesitamos a alguien que lo conduzca y lo necesitamos ya. Vi a alguien saltando al agua, espero que no fuese el capitán. ¿Alguien desnudo? ¿Un uniformado? ¿Un uniformado? ¿Alguien desnudo? Más te vale que no fuese el capitán. Podríamos estrellarnos. Por otro lado, ¿sabes cuánta carne necesita un tigre cada día? Más te vale que el capitán esté escondido o suplantando a alguien. Por ejemplo, a Philip Moller. Soy Philip Moller, al menos uno de ellos. ¿Puedes probar que no eres el capitán? Eso salta a la vista. Vamos a abrir tu camión, Philip, si es que tienes un camión, si es que te llamas Philip. Philip, cuéntanos qué vida llevas en tierra. Mi vida es la carretera. Solo hago los descansos que me exige el reglamento, ni uno más. Cada 4 horas descanso 45 minutos sin interrupción. Cada día 11 horas sin interrupción. Cada semana 45 horas sin interrupción. Se sabe el reglamento de descansos. Cualquiera puede saberse el reglamento de descansos. Philip, así que solo eres feliz en tu camión, solo descansas porque te lo manda la ley. ¿Qué haces si te entra sueño al volante? Tenemos trucos para no dormirnos. Pensar en cosas que te excitan. Si tienes una erección no te duermes. ¿En serio? ¿En serio? Prueben, fijo que no se duermen. Vuelve a la fila y espera instrucciones. Estate atento a los megáfonos. ¿Nos haces el favor de decir al siguiente que se acerque? ¿Puedo bajar a la bodega? Vuelve a la fila. El hombre que dice ser camionero vuelve a la fila. Sale de la fila uno enmascarado. ¿Eres el capitán? No se te entiende. Quítate esa máscara de tigre. No. Disculpa que te miremos así, nos resultas muy parecido al que acaba de pasar por aquí. En general nos cuesta distinguiros. Todos sois para nosotros más o menos el mismo, igual que para vosotros todos los osos son más o menos el mismo oso y todos los tigres el mismo tigre.
¿Cómo te llamas? Philip Moller. Ese nombre aparece en la lista 2 veces. ¿Qué lista? La de pasajeros. Soy un pasajero 2 veces. ¿Qué clase de pasajero eres, Philip Moller? Regreso al continente desde Sicilia. He pasado 3 semanas allí. ¿Por qué participas en el simulacro? ¿Estás obligado a hacerlo? El simulacro me sorprendió en el baile de máscaras y pensé que era parte de la fiesta. Ahora comprendo que va en serio y colaboro con mucho gusto. ¿Qué has estado haciendo en Sicilia, Philip Moller? He estado viendo qué puedo comprarles y qué puedo venderles. Soy comerciante. ¿Visitaste la Catedral de Monreale? En Monreale visité el monasterio de San Martino, pero no la catedral. Te hemos estado observando. Hemos registrado tu camarote. ¿Tienen derecho a hacer eso? No tenemos derecho. Bajo tu almohada hemos encontrado esto. ¿Qué es? Un prisma. ¿Te entretienes con eso cuando no puedes dormir? Para dormirme recorro el ciclo de la planta, semilla, raíz, tallo, pero no me preocupo si no me duermo enseguida. Los insomnes se dan demasiada importancia. Hasta los dioses padecían insomnio, según Homero. ¿Quién puede dormir hoy en día? ¿Con qué Homero, eh? No creemos que seas un comerciante. Soy un comerciante. No eres un comerciante. Vamos a subir al puente de mando y vas a coger el timón. Está bien, me rindo, no soy comerciante. Soy poeta, ¿puede quedar entre nosotros? Así que eres un poeta que se hace pasar por comerciante. ¿Cómo sabemos que no eres un capitán que se hace pasar por poeta, que se hace pasar por comerciante? Preferiría ser el capitán, pero soy el que soy. ¿Cuál es tu nombre, tu auténtico nombre? Johann W. La W es por Wolfgang. Intento ocultarla, no me extraña. ¿Sueles ir por ahí bajo nombres falsos, Johann Wolfgang? Escribí un libro que ha sido leído en toda Europa. No quiero ser tratado como el autor de esas famosas palabras. No quiero ser Johann W. Goethe. Preferiría que me conociesen por mis acuarelas. Si por mí fuera, nos entenderíamos pintando y renunciaríamos a hablar. ¿Qué has estado haciendo realmente en Sicilia, Johann W. Goethe? He estado intentando relacionarme con las cosas sin ninguna intención. También he investigado sobre los colores. Girad ese prisma. El oso no gira el prisma, el tigre sí lo gira. Saltan colores. ¿Qué demonios es eso? No tengáis miedo. Es nuestro ojo el que produce los colores. Newton dice que están contenidos en la luz blanca. ¿Qué va? Son un producto de nuestro interior. Eso explica la influencia de las emociones sobre los colores y de los colores sobre las emociones. Si estuviéramos con unas gafas de natación azules, viviríamos todo esto de forma muy distinta. Por la misma razón, las plantas crecen de modo distinto si les das luz azul o luz roja. En el fondo, todos somos lo mismo. Desde la pequeña margarita hasta el gran tigre. El gran tigre juega con los colores del prisma hasta que se mezclan con los focos de un helicóptero que vuela alrededor del barco. Aprovechando el simulacro de catástrofe, hemos tomado el barco, pero no sabemos conducirlo. Necesitamos un capitán. En tierra ya se han dado cuenta de que algo extraño sucede y muy pronto se echarán sobre nosotros. Quiero ayudaros, pero no puedo ser el capitán. ¿Sabes cuánta carne necesita un tigre cada día? Si no nos eres de otra utilidad, tendremos que comerte, Johann W. Goethe. Me gustaría ser útil, pero jamás seré el capitán. Esto de las palabras es nuevo para nosotros. Nos cuesta hacernos entender lo que podría costarnos caro. Tú puedes ayudarnos con eso, poeta. Tú puedes explicarles que no queremos haceros daño.
Solo queremos volver al lugar de donde nos sacasteis. Todavía conservo algunas habilidades lingüísticas, pero me he propuesto permanecer fuera de las palabras. Vuelve a la fila y no salgas hasta encontrar las palabras que necesitamos. No te lleves el prisma. El siguiente. El hombre que dice haber sido Johann W. Goethe vuelve a la fila. Sale de la fila alguien pequeño. ¿Eres el capitán? Soy una niña. Perdón, nos cuesta distinguiros. No vamos a descartar a nadie. El capitán ha podido tomar cualquier disfraz. ¿Cuántos años tienes, bonita? La niña no oye, está jugando con los colores del prisma. A la fila, nena. El siguiente. Sale de la fila alguien dando tumbos. Espero que no seas el capitán. Creo que anoche me pasé un poco. ¿Por qué habéis cerrado el bar? No se queda una anda, a la fila, majo. Sale de la fila alguien entusiasmado. Sirvo en el restaurante y en el bar de cubierta por turnos. Nápoles-Palermo hago el bar, Palermo-Nápoles el restaurante. Son dos trabajos muy importantes y muy distintos. En el bar el problema son los borrachos, en el restaurante los niños mimados. Cada día hay más niños mimados. En los simulacros me encargo de la puerta roja. Los simulacros sacan de la gente lo mejor y lo peor. Seguro que conoces a todo el mundo en este barco. Acabas tratando con mucha gente, es verdad. ¿Dónde está el capitán? Nunca lo he visto. Para mí solo es una voz en italiano, en inglés y en latín. Vuelve a la fila y espera instrucciones. Estate atento a los megáfonos. El siguiente. El siguiente. El siguiente. El oso me mira fijamente, como si me reconociese. ¿Estás sordo? Sal de la fila. No soy el capitán, tengo tanto interés como ustedes en conocerlo. ¿Qué llevas en esa mano? ¿Qué escondes? No escondo nada, es una carta, me la ha dado en la fila esa mujer. Léela. No es para nosotros. Léela. Padre, espero que esta carta lo halle bien. Yo me encuentro en medio de una catástrofe. No es hora de seguir escondiéndose detrás de las palabras, no es hora de seguir encadenando palabra tras palabra para evitar decir lo que es necesario decir, lo que debería haberle dicho hace mucho tiempo. No es hora de... Basta, háblanos de ti. He viajado por Sicilia siguiendo a Goethe. También he estado en lugares donde él no estuvo precisamente porque él no estuvo. En Monreal hice muchas fotos malas. En Casale me detuve a hacer una llamada a mi hijo. He visto animales por todas partes. No consigo dormir. ¿Por qué en vez de estar con tu hijo sigues a ese Goethe? Es tan buen poeta. Se pasó media vida, la mitad de una vida muy larga, pensando sobre los colores. Incluso hizo una teoría alternativa a la de Newton contra ella. No comprendo. ¿No comprendes la teoría? No comprendo la obsesión. Que un hombre tan inteligente dedicase tanto tiempo a ese asunto en medio de la incomprensión y de las burlas. Todavía es objeto de burla por ello. Los brillos, las sombras, el arco iris, todo eso le fascinaba. ¿Dónde acaba el amarillo y empieza el rojo, el gris, el misterio del gris? No comprendo esa obsesión. La teoría tampoco. Hablar con un hijo es lo más difícil del mundo. ¿Oyes esos helicópteros? Están a punto de echarse sobre nosotros. Están a punto de atacarnos. ¿Crees que tenemos alguna oportunidad? No hay ninguna oportunidad. No tenemos ninguna oportunidad. No tenemos ninguna oportunidad.
Aprovechémosla. El siguiente. Salen de la fila el esclavo y el funcionario. El tigre se dirige al esclavo. Esperaba que hubieses sido tú el que saltó al agua. No podía dejaros solos. Todavía estás a tiempo de saltar. Si ninguno de nosotros se salva, serán ellos quienes cuenten lo que ha pasado. No voy a dejaros solos. El tigre se dirige al funcionario. ¿Qué llevas en esa mano? ¿Un adorno para el baile de disfraces? No es un adorno, duele. ¿Qué utilidad le das? Lo uso para evitar que el proceso se interrumpa. El látigo todo el mundo lo entiende. Me suenan tu voz y tu látigo. ¿Nos conocemos? Claro que nos conocemos. Yo te hice subir a este barco. Costó separarte de tu madre. La engañé poniendo frente a ella un espejo. Retrocedió pensando que la atacaba una gran bestia. El tigre mata al funcionario. Su boca se llena de sangre intensamente roja. Luces de todos los colores, focos, disparos, aullidos, silencio. L'esercitazione è finita. El simulacro ha acabado. Ruego a los miembros de la tripulación que vuelvan a sus puestos. Los servicios de bar y restaurante han de ser restablecidos inmediatamente. Ruego a los pasajeros que se retiren en orden. Si salen a cubierta verán el mar en calma. Confíen en la palabra de su capitán. La voz del capitán o de alguien que finge ser el capitán me acompaña por el pasillo, excusándose por las molestias causadas. Aclara que no ha obrado por propia iniciativa, sino cumpliendo las ordenanzas de salvamento marítimo. Alguien grita que durante el simulacro han entrado en su camarote robándole un reloj de gran valor. En la mano izquierda todavía llevo la carta para el padre de la mujer desesperada. Subo una, dos, tres escaleras y salgo a cubierta. El mar está en calma. O lo finge. Fue llamado Mare Nostrum. Pienso que aquel barco pudo naufragar con su carga de animales bellísimos. Pienso que el fondo del mar está lleno de esqueletos, de animales bellísimos, y que un tiburón mira el cuerno de un rinoceronte. Pienso en los animales insomnes del arca en medio del diluvio. Pienso en los animales capturados por Roma en medio del naufragio. Quizá la catástrofe les devolvió por un instante la libertad. Quizá la tormenta abrió las jaulas y tomaron el barco. Quizá las abrió el esclavo, sabiéndolo todo perdido. Quizá el esclavo
y el hombre del látigo se encontraron en medio de la catástrofe. Pero el esclavo tuvo tiempo de desnudarse y desnudo saltó al agua. Gracias. 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 Gracias.